Si me pueden confirmar si se ve la presentación. Ah, bueno, disculpa Jairo, ¿me puedes confirmar si se ve la presentación? Es que no veo, ya sea por audio, porque si me pasa la presentación no puedo abrir como que el chat. Buenos días, la presentación sí se ve. Ah, perfecto. Eh, pues, buenos días. Primero que nada, agradecerles a sus compañeros por parte de este seminario que me invitaron a impartirlo. Para mí es todo un gusto. De hecho, ya le había comentado a Alberto que en dado caso, le había comentado que esta plática es en sí era un taller, ¿no? Así que es bastante amplia. Sí, intenté comprimirla lo más que pude. Y en dado caso que, pues, queden dudas o quisieran saber un poco más, yo con todo gusto me pongo de acuerdo con Alberto para plantear otra plática un poco más descriptiva de algunos puntos que ustedes deseen ver, ¿no? La idea principal, pues, de esta plática es, como dice el nombre, es de Black Box of Deep Learning, es que entendamos lo que está pasando internamente o a grandes rasgos, qué es lo que está generando o está pasando, para poder tanto como modificarlo como adecuarlo a lo que nosotros necesitamos en diferentes problemas que vamos a ir encontrándonos, ¿no? Entonces, aquí la problemática se planteó desde el momento que uno inicia normalmente empezando a ver algún problema de clasificación o análisis de datos y normalmente pues te dicen, no, si estás buscando un conjunto, puedes utilizar diferentes algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Ya sea unos básicos como lo que es el K-medias o K-vecinos más cercanos. Y hay veces que nos empezamos a topar con que son las redes neuronales, ¿no? Pues utiliza una red neuronal para ahí generar clusters, ¿no? O un self-organized maps, como le conocen, que sí es una red neuronal encargada de generar estos clusters. Y pues tenemos varias herramientas como lo que es MATLAB, Python, no se me ocurre algún otro lenguaje en donde se implemente con mayor facilidad, ¿no? Y hay librerías existentes las cuales nos otorgan ya el Self-Organized Maps o lo que es algún arreglo de red neuronal. Y lo que normalmente nosotros hacemos es, ok, tengo mis entradas, lo meto en este algoritmo y obtengo las salidas, analizo si mis salidas son correctas o no y voy jugando con las facilidades que me está otorgando esta librería, ¿no? Tanto en MATLAB como en Python. La idea aquí es que entendamos profundamente qué es esa caja negra que nosotros estamos utilizando en sí, la librería independiente de si es en MATLAB o en Python, la librería que sea, entender qué es lo que está haciendo este arreglo de redes neuronales. Esto nos va a ayudar a poder crear más adelante, no lo sabemos, posiblemente alguno de nuestros compañeros aquí en algún otro curso, pues en algún punto llega a crear alguna otra arquitectura que pueda ser relevante en la computación, ¿no? No sabemos. Entonces, la idea aquí, para poder generar o dar ese paso, es entender bien qué está pasando internamente en esta caja negra. Entonces, vamos a ir desde lo muy particular hasta lo general. Y para empezar, pues lo más particular es la misma neurona. Contamos, todo esto está con base a que partimos desde una neurona, ¿no? Tenemos el cuerpo de la neurona, contamos con las dendritas, la acción o las salidas terminales de la acción, y contamos con un impulso neuronal, que es como que le dice a la neurona, ¿sabes qué? Envía esta información. Y contamos con la capa de la mielina, que en sí es como es una cobertura aislada de proteínas, el cual como que le ayuda a dar este boost o este impulso a la señal neuronal. Bueno, esto es más en el área médica. Yo vengo desde el área de la computación, como me imagino que la mayoría de ustedes. Y pues viendo desde el punto de vista del área de computación, pues nosotros manejamos lo que es un perceptrón. Un poquito de la historia básica es que el primer modelo neuronal fue en 1960, está limitado a una sola capa. El concepto básico de este modelo es que se puede aplicar a varias capas y es similar, ¿no? O sea, lo que hago en una capa es lo mismo que se va a estar aplicando en diferentes capas y es una buena herramienta, por lo tanto es aplicable, ¿no? Entonces, si yo entiendo lo que está pasando en un solo perceptrón, voy a poder entender lo que está pasando en varios conjuntos de perceptrones.
y actualmente es ampliamente utilizado en diferentes aplicaciones y existen diferentes modelos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros conocemos como el perceptrón o la neurona. Vamos a estar manejando el término de perceptrón porque estamos en el área computacional, así que vamos a estar trabajando con esto. Y en sí el perceptrón, vamos a contar con lo que son las dendritas, que lo vamos a ver como el X1, X2, que van a ser nuestras entradas, o el término de la entrada. Vamos a contar con unos diferentes pesos, que a mí me gusta verlo como esta capa de melina, que es como los diferentes pesos que se van a ir adaptando y le va a dar como que ese ajuste a la entrada o no. Y obviamente al final vamos a tener un impulso que va a estar determinado por una alfa o una función que es la función sigmoidal, que va a permitir decir si se activa o no y sale este valor, ¿no? Entonces vamos a tener una salida Z. Y si en algún momento tienen dudas, de preferencia si me las pueden decir hablado, porque que estoy en la presentación no veo el chat. Así que, o en el dado caso que haya alguna duda en el chat, pues me la comenta uno de los coordinadores del seminario. Y con todo gusto yo la atacamos de una vez, ¿no? Estoy yendo un poquito rápido porque es bastante material. Bueno, entonces esto es el perceptrón, un perceptrón básicamente. Tiene diferentes, la idea aquí es ir ajustando estos pesos para poder maximizar esta función. Un ejemplo básico, pues tenemos dos pesos aleatorios, tenemos un peso de 0.4 y menos 0.2. Tenemos las diferentes entradas, por ejemplo, vemos en la parte de abajo de la izquierda, tenemos una entrada X1, una entrada X2, entonces tenemos los valores 0.8 y 0.3, que son los que están ahí, tenemos sus diferentes pesos y debemos obtener una salida. Nuestra función básica de sigmoidal nos dice, ¿sabes qué? Si es el producto o la multiplicación de X1 y W, o de XY y WY, es mayor a 0, pues se va a activar. Si este mismo producto es menor a 0, pues se mantiene en 0, ¿no? Y podemos representarlo de esta manera, 0.8 por 0.4 más 0.3 por 0.2. Si hacemos un poquito como que de memoria nuestras clases de procesamiento de imágenes, o si no llevamos clases de procesamiento de imágenes de matemáticas, podemos acordarnos que existe lo que es el producto punto, o en este caso, una convolución. Aquí el simple hecho de estar multiplicando 0.8 por 0.4 más 0.3 por menos 0.2 es este producto punto o esta convolución que estamos generando en esta neurona. Entonces, al final vamos a tener una salida y nos va a dar un valor entre 0 o menor a 0. En este caso nos dio 0.26, por lo tanto, esta neurona se activa. Tenemos otro ejemplo, tenemos las segundas entradas, que es x1 es igual a 0.4 y x2, 0.1. Los pesos no cambiaron, son los mismos, y hacemos el mismo proceso, 0.4 por 0.4 más 0.1 por menos 0.2. En este caso me sigue dando 0.14. Si sigo aplicando mi regla de la segmodal, pues me dice, ¿sabes qué? Ese producto es mayor a 1, por lo tanto sigue siendo 1. Entonces acá la cuestión es, ¿cómo voy a ir a estar ajustando estos pesos para que me den la salida que yo estoy esperando? La función básica es la diferencial de WI, es igual a T en Z por C más X. ¿Qué son estas nuevas variables? Las vamos a ver aquí. WI, pues es el peso de la entrada, ¿no? Con el que se está multiplicando ese dicho nodo. La C es el rango de aprendizaje. Ahorita vamos a ver un poquito más profundamente qué es la C y de dónde está saliendo esta ecuación, ¿no? Entonces, C es el paso o el rango con el que va a estar aprendiendo. T es el punto donde quiero llegar, o en sí el valor en ese momento, en esa instancia, por decirlo así. Z es la salida actual que yo tengo. X, Y, pues es la salida de ese nodo, ¿no? Perdón, la entrada de ese nodo. Entonces, T podría ser que un punto que si no sé, si yo estoy llegando a 10, T va a ser mi 10 y Z va a ser mi salida, que a lo mejor no me dio 10, me dio 8, ¿no? Entonces, la diferencia de ese valor es lo que yo voy a estar ajustando, por decirlo así, o la perturbación. Entonces, una de los datos para saber este tipo de perturbación es que si hay un cambio en el peso, solamente se va a hacer cambio en el peso si existe un error. De preferencia se mantiene un rango muy pequeño para la C y para la X sí son escalares.
se crean diferentes perceptrones con diferentes entradas y se va aplicando un patrón de entrenamiento que va siguiendo estas reglas del perceptrón. Entonces, en cada iteración, en este caso cada iteración se va a llamar una época, es un proceso de entrenamiento en el cual se va a estar pasando diferentes épocas en este perceptrón y se va a mantener esta lógica o este entrenamiento hasta que el error sea mejorado o ya no genere ningún cambio. Y uno de los teoremas es de la convergencia, que se garantiza que se va a llegar a una solución existente en un tiempo finito. ¿Qué quiere decir? No es, o sea, es un conjunto ya existente. Entonces, datos relevantes que sí, lo podemos ver de esta manera, ¿no? Imagínense que tenemos una característica x2 y una característica x1, que son las que vimos en la entrada del perceptrón. Son dos puntos, esto va a estar ploteando dos conjuntos diferentes en el espacio de dos dimensiones. Si nos vamos a las ecuaciones principales, son la W1 por X1 más la W2 y X2. Este es el producto punto de cada entrada. Y obviamente si es mayor a 0, pues es igual se activa la neurona. Si es menor a 0, se mantiene en 0. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale esta regla? ¿Por qué mayor? ¿Por qué menor? ¿Quién lo determina? ¿Y cuál es la decisión de hacia dónde están mis límites de qué rango se debe activar? Si nosotros generamos un despeje en esta función existente, podemos decir que W1 es X1 más W2 es X2. Esto nos va a dar a 1 igual a una alfa. Si despejamos esto con respecto a X2, al final nos va a quedar que X2 es igual a menos W1 entre W2 por X1 más alfa entre W2. Si nos acordamos de estas clases de geometría por ahí, nos va, y con unas ligeras modificaciones, esta ecuación o este despeje nos recuerda a la función básica de una línea, ¿no? Tenemos una y que va a tener determinada una pendiente, donde esa pendiente va a estar determinada por menos W1 entre W2, por el término X1, que en este caso va a ser la W1 menos W1 entre W2, lo podemos ver como la M, que es la pendiente. Vamos a tener nuestro valor que es X, el eje en ese eje, y contamos con una B, que va a estar representada por una delta entre W2. Entonces, si nos vamos dando cuenta, al fin y al cabo, todo este proceso que está haciendo el perceptrón es ajustar una línea, la cual divida este conjunto de características. Veamos un ejemplo fácil. Hasta ahorita, ¿hay dudas? ¿Algo? ¿Comentarios? No sé. Vamos a ir desglosándolo poco a poco para que se vaya haciendo más digerible. Entonces, veamos este ejemplo. Voy a ver el chat porque no sé si están escribiendo algo, ¿no? Ok. Perfecto. Bueno, continuamos. Tenemos lo que son spam y no spam. Es el ejemplo más básico, ¿no? En el sentido de que es un correo que necesitamos ver o es un correo que no. Datos relevantes, la palabra comprar, ¿no? Y claramente la ortografía que se está siguiendo, ¿no? En un mensaje formal normalmente tenemos hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has estado? O algo del trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo están los documentos? Etcétera. En un spam normalmente tenemos ofertas, ¿no? ¿Estás interesado en comprar esto? Invitación a algún grupo, X. Y las faltas de ortografía normalmente son de esperarse, ¿no? Entonces nosotros podemos destacar dos diferentes características relevantes. ¿Cuántas veces se repite la palabra comprar? Y cuántos errores ortográficos existen, ¿no? Por ejemplo, vamos con un spam, pues la palabra comprar en un ejemplo aparecen 4 y errores hay 3. En un correo normal tenemos que la palabra comprar apareció 1 y errores 2, palabra comprar no ninguna, errores 2. Sí, la palabra comprar es como lo que va a ir variando y los errores en un correo formal, en un correo real, pues son menos, no son menores. Entonces, si nosotros graficáramos estas características con respecto a los dos términos que es la aparición de la palabra comprar y errores ortográficos, pues podemos obtener esta gráfica ideal, por decirlo así, porque es claro que cuando tenemos un conjunto, es muy raro que encontremos esta división. Entonces, la idea aquí es generar esta intersección, encontrar esta línea. Y no solo encontrar la línea, sino en qué coordenada de la X cruza, en qué coordenada de la Y cruza y con qué pendiente.
Al fin y al cabo se reduce a un problema de clasificación o de división y poder segregar estos dos conjuntos, correos buenos y spams. Entonces la idea aquí es, si lo viéramos de una manera como manual, es como que si yo les diera una línea, ustedes agarraran esa línea y intentaran buscar esta división manualmente. Ustedes tienen el grupo principal y les digo, ¿sabes qué? Ten esta línea con tu lápiz y trázame la línea ideal que dividiría eso. Lo que nosotros haríamos principalmente sería esto, ¿no? Pues ahí está acá la línea, perfecto. Ahora imaginemos que eso lo tenemos no solo con 2 dimensiones, sino con 3, luego con 4, con 5. Entonces, el problema que a grandes rasgos era muy sencillo, cuando va aumentando de dimensión, se va volviendo complicado. Y ya visualmente no es, ya no lo, para el ser humano ya no es algo que nosotros podemos visualizar. Pues. Entonces, es algo que se puede automatizar, es algo que se puede mejorar y que se puede hacer de manera computacional. Entonces, es algo que ya al conocer algo más robusto, va a ser, ya está automatizado, es algo que se puede hacer con computadora. Entonces la idea empieza así, ¿no? Pues lanzar una línea aleatoria y esperar que en algún momento llegue a este ajuste, ¿no? Ahora la cuestión, ¿cómo hacemos esto? Ok. 3 pasos simples del algoritmo del perceptrón. Empezamos con una línea random para que pueda dividir los puntos rojos y azules. Elegimos un número muy alto de iteraciones, o en este caso de épocas. Se repite ese número grande que elijamos, ya sean 1000, por ejemplo, y elegimos un punto random y corregimos la clasificación. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Elijo mi línea, elijo un punto en el cual yo la voy a mover y verifico si la clasificación de ese punto es correcta, se mantiene ahí, pero obviamente lo voy haciendo con mis diferentes puntos y se va a ir ajustando, ¿no? Si la clasificación es correcta, no se hace nada. Si la clasificación es incorrecta, pues movemos la línea un poquito más cerca al punto correcto, ¿no? Esto a grandes rasgos. Ahora, en algún punto voy a llegar a esta intersección. Y el último 4, pues, el último paso, pues, es ya, si tenemos un conjunto separado y tan, ¿no? Esto es a grandes rasgos, ¿no? Esto es la manera ideal de hacerlo. Obviamente esto no lo podemos teclear a la computadora y decirle, haz esto, no lo va a hacer. Entonces tenemos que ir un poquito más profundo, ¿no? Empezar desde cómo voy a mover esta línea. Y ustedes, ay, ¿cómo llegamos a un punto en el cual tenemos que mover esta línea y me estás ligando un perceptrón? ¿Y qué tiene que ver el perceptrón con mover esta línea? O sea, yo me interesa meter unas entradas, que me saquen una salida y que todo esté bien. Sí, lo que hace el perceptrón literalmente es jugar con esta pendiente y lo que nosotros vemos que son estas entradas, pues está haciendo una división. Entonces tenemos que entender bien cómo está pasando esto. Y para entenderlo bien hay que empezar de lo más básico, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo mover esta línea? Pues empecemos, ¿no? Tenemos un pivote A, un pivote B, y va a estar determinado por una función de una línea, ¿no? Y es igual a 2x más 3. Y pues tenemos un término ahí, 2x más 3y igual a 6, ¿no? Perfecto. Si yo llevo a variar el término independiente, este 6, pues estoy viendo que si yo lo subo va a subir la línea, si yo lo bajo va a bajar el equilibrio. Ok, voy jugando con eso. Ahora, si yo cambio el término de la x, veo que va cambiando el pivote de abajo. Si yo cambio el término de la... ok, sí, de la x, eso es lo que va a estar variando. Ahora, yo lo puedo ver de esta forma, ¿no? X igual a 0, entonces tengo el punto de arriba, o el eje de las y es igual a 6 tercios. Si yo despejo la y, viceversa, obtengo el punto de la cruce de la x igual a 6 medios. Perfecto. Entonces puedo estar determinadas esas dos diferentes líneas como 6 tercios y 6 medios. Ok, ya vimos que al jugar con estos determinados valores, yo puedo ir moviendo esta línea. Regresamos a nuestro punto ideal, era, ¿sabes qué? Tengo esta línea que asigné aleatoriamente y le quiero decir 20 para aquí, ¿no? Entonces tengo una línea inicial que aleatoriamente fue 2x más 3y más o menos 6 igual a 0. Y ahora vemos que aparece un rango de aprendizaje. Si nos recordamos la función de cómo estaba el perceptrón, había una C por ahí, ¿no? Entonces, es esta C. Esta C es el rango de aprendizaje 0.1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tengo un rango de aprendizaje
para hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Para no estar variando abruptamente. Ya vi que si yo muevo el 2, que si yo muevo el 3, va a ir variando esta línea. Pero si lo voy moviendo de 2 a 3, va a variar muy abruptamente. Entonces, vamos a darle este rango de aprendizaje para que vaya variando poco a poquito. De todas maneras, lo vamos a hacer de manera automática, así que no es algo que yo voy a estar jugando punto, punto, o sea, decimales, sino lo va a hacer la computadora, que es algo que pueda hacer. Entonces, la idea aquí es generar esta multiplicación. Yo ya veo que acá el error puedo poner que es 0.1, que es el rango de aprendizaje, 0.1 y 0.1. Perfecto. Si yo llegara a quitarle ese valor, pues veo que ahora mi nueva línea, función de línea va a ser 1.9, 2.9 y menos 6.1. Ok, perfecto. Y esto va a generar una nueva línea. Ok, entonces si ajustamos nuevamente nuestro algoritmo del perceptrón, ahora ya tengo que se inicie una línea aleatoriamente, la cual esta línea ahora va a estar determinada por una función de ax más by más c. Ok, ya vamos quedando un poquito más formal. El número de entrenamientos se mantiene igual, elegí 9000. Ahora, mi cuestión ahora es, en el paso 3, es aprender, tener un rango de aprendizaje, ¿no? Ahora ya sé que este número, sabemos que anteriormente nos dicen que debe ser pequeño, entonces yo seleccioné 0.01. Y en el paso 4, pues igual, vas a estar repitiendo todas estas iteraciones, vas a elegir un punto random. Si el punto es clasificado correctamente, no hagas nada, no pasa nada. Si el punto es clasificado incorrectamente, ok, agregamos una nueva regla, ¿no? Le voy a estar agregando o quitando 0.01 a A, 0.01 a B y 0.01 a C. En pocas palabras, les voy a estar quitando o agregando el rango de aprendizaje. Ok, y al final voy a disfrutar mi línea. Ok, perfecto. Ahora la cuestión aquí es, yo no le puedo decir a la máquina, quítale o agrégale. O sea, tiene que saber ella cuándo le voy a quitar o agregar. Vamos lo nuevo. Yo veo que aquí le puedo ir quitando o agregando. Ahora la cuestión es, ¿cómo saber qué le debo quitar o le debo agregar? Para nuestra suerte, nuestros puntos tienen determinadas x1 y x2, ¿no? O determinadas coordenadas. Si yo saco la coordenada del punto a donde quiero llegar y lo multiplico por el rango de aprendizaje y se lo disminuyo, en pocas palabras, lo que yo estoy haciendo es acercando esa línea al punto a donde quiero llegar. Entonces, obviamente con pasos muy pequeñitos porque tengo mi rango de aprendizaje. Entonces, lo que hay que hacer, tengo el eje de las x, es 4. Entonces, 4 por 0.01 me va a dar menos 0.0, bueno, me da 0.04. Pero como se lo voy a quitar, pues me va a dar menos 0.04. Lo mismo para el eje y, que es por el rango de aprendizaje es 0.01, me va a dar 0.05, pero se lo voy a quitar. Y lo mismo para el rango de, pues en el caso del término independiente, pues nada más le voy a quitar el rango de aprendizaje. Entonces ahora mi nueva función va a ser 1.96x más 2.95y más menos 0.01, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo ya le dije, ¿sabes qué? A esta línea, acércate a ese punto con un rango de aprendizaje, donde ese acercamiento va a estar regido ahora por las coordenadas al punto donde quiero llegar. Y si lo vemos de una manera de una función, pues tenemos la función de ax más by más c, que es la función de la línea que asignamos aleatoriamente, el rango de aprendizaje, y tenemos un punto P y Q, que va a estar determinado ahora el rango de aprendizaje por ese punto P, por ese punto Q, y el término independiente. Y si lo vemos en una función nueva, voy a tener una A menos el rango de aprendizaje por esa P, por X, más B, por el rango de aprendizaje por esa Q, por Y, más C, por ese mismo rango de aprendizaje. Viéndolo en términos más formalitos, ¿no? Entonces, ahora mi función del perceptrón la voy a adaptar nuevamente. Voy a decir, ¿sabes qué? Tengo el mismo inicio con una línea aleatoria determinada por la función de la línea. Siempre elijo un número muy grande de épocas, que es el número de iteraciones que se va a estar haciendo. Tengo mi nuevo rango de aprendizaje. Repito ese determinado número de iteraciones, pero ahora mi punto que voy a elegir está determinado por una coordenada PQ. Si un punto es correctamente clasificado, no hagas nada. Si el punto es azul y está en el área roja, ok, extráele. Extráele P, extráele Q y extráele el rango, ¿no? Nada más que multiplicado por A, por B y por C. Ahora, si el punto está en rojo y está en el área azul, ok, tengo que agregarle. Aquí lo único que agregamos, ya vimos cuándo hay que extraer y cuándo hay que sumar. Entonces ya le podemos decir a la computadora, ok, ¿cuándo ya tienes que hacer esto? Ahora la cuestión es,
¿cómo voy a saber que el punto azul está en el área roja y cómo voy a saber que el punto rojo está en el área azul? Pues hay que dar un siguiente paso, ¿no? Que es una gráfica ideal de los valores, ¿no? Si lo voy ubicando, estoy viendo que si hago la suma de los errores más la palabra a la vez que se repitió esto, es menor a 4. Y si yo hago la suma de los errores y las veces que se repite la palabra compra, es mayor a 4. Esto me va recordando más a la función del perceptrón, de que iniciaba de x1 por el peso más la x2 por el peso y debe ser mayor o menor a 0. Ok, ya se va acercando a esa ecuación, ya se está ligando un poquito más. Y pues es la idea, ¿no? Tenemos puntos correctamente clasificados y viceversa. En pocas palabras, puntos azules que están en el área roja y puntos rojos que están en el área azul. Entonces aquí, ok, tenemos el mismo proceso, ligeras modificaciones. Tenemos la línea aleatoria determinada por la función de la línea, tenemos las veces que se repiten, el número del error que se va a estar agregando. Esto se va a estar repitiendo. Ahora, ok, si tengo un punto azul en el área roja, eso quiere decir que voy a estar haciendo esa multiplicación de P hacia A, pero sigo sin saber cómo determinar esa área. Ya tengo una idea de cómo voy a ir atacando eso. Entonces, esa modificación ahora, lo de cómo no sabía, simplemente es, ok, vas a estar viendo si el punto azul, que está determinado por una función de A más P por B de Q más C, es mayor a 0, quiere decir que ese punto está en el área roja. ¿Por qué? Porque en el anterior me están diciendo que, ok, si es mayor a 4 o es menor a 4. Si yo no llegara a numerar estos puntos, simplemente es que yo dijera, ¿sabes qué? Si este valor de la línea es mayor a 0, ok, está en el área roja. Viceversa. Entonces, bueno, ya sé que un punto azul está en el área roja cuando es mayor a 0. Cuando la función o la suma de estas variables de AP más BQ más C, que es de la línea, es mayor a 0, está en el área roja ese punto. Entonces, ya sé que tengo que subtraer el rango de aprendizaje por P, por Q y por C. Viceversa, si es menor a 0, esto quiere decir que esa línea es de AP más BQ más C, está en el área azul, o sea, ese punto rojo está en el área azul. Y por lo tanto ya sé que tengo que agregar. Ahora ya entendemos del por qué tiene que ser mayor y por qué tiene que ser menor. Este mayor o menor me está diciendo simplemente esa línea, dónde está pasando con respecto a ese punto, si ese punto está en el área roja o está en el área azul, por decirlo así. Es por eso se asigna ese mayor o menor, o esa función sigmoidal que va a estar encargándose de eso. Ok, ahora, si regresamos a nuestros términos anteriores con el que veíamos el perceptrón, tengo una entrada x1, una x2, yo ya sé que mi W1 es x1 más mi W2 es x2, debe ser mayor a 0, entonces el perceptrón se va a activar. Pero ahora ya sé de dónde surgió ese, por qué es mayor a 0. Porque simplemente me está diciendo que esa línea no se está adaptando al punto donde quiero llegar y está en otra área. Viceversa, si tengo una W1 y una X1 más W2 y X2, pues es una función de 0, es menor a 0 y está en la otra área. Por lo tanto, es una función que Z es igual a 0. Y debo subtraer o agregar, dependiendo de cómo lo estemos declarando. Y pues al final ya entendimos que todo eso es estar jugando con una función de mx de b, más b, perdón, en la cual es estar jugando con esta línea, estar adaptando. Ahora, ¿cómo vamos a estar adaptando esta línea? ¿Cómo vamos a estar adaptando ese error? Ya tengo un rango de un paso de aprendizaje. ¿Cómo se va adaptando? Aquí tienes un algoritmo que conocemos como el descenso gradiente, que es el que se encarga, o es un método numérico que se encarga de, no, un método de optimización numérica que se encarga de estar reduciendo ese error para adaptar un determinado punto. O sí, un determinado punto. ¿Cómo lo podemos ver? Ok, tengo mi pendiente, tengo el error, por ejemplo, a ese determinado punto, que es un error de 17, y si estuviera en el punto 1, 1 es un error de 1. Entonces, este error, lo que estoy haciendo es calcular ese descenso gradiente. Si tengo un error muy grande, significa que tengo una línea muy mala. Si tengo un error muy pequeño, significa que tengo una línea muy buena. Cuando yo implemento el descenso de gradiente, lo que yo estoy haciendo es que voy probando los diferentes, a la vez que se va generando este descenso, voy enviando las mismas variables, voy enviando mi W1 por mi X1, mi W2 por mi X2, y mi paso de aprendizaje, que es el que se va a estar reduciendo y que se va a estar modificando. Entonces, ese peso que yo estoy modificando se está modificando con el descenso de gradiente.
Y a lo que se está haciendo al estar modificando estos diferentes pesos, es que estoy generando múltiples líneas, que es como si yo lo estuviera haciendo manualmente, pues trazo una línea, ¿sabes qué? No pasó bien entre esos puntos, la borro, trazo una nueva, etcétera, etcétera. Es lo que estoy haciendo, si se dan cuenta hay diferentes líneas, hasta cuando llega al error mínimo, que es como de una montañita, ya se generó la línea o el cruce que pasa entre los puntos de la mejor manera. Me gusta plantear esta analogía como si estuvieras en una montaña. Estás bajando una montaña. Si tú bajas una montaña saltando y está muy empicada, lo más seguro es que des un mal paso y llegues al fondo o no llegues al fondo y te quedes atorado en algún lugar, pero al fin y al cabo te vas a dar un buen golpe, ¿no? Lo mismo pasa acá. Ese rango o esa C que vimos anteriormente, ese rango de error o rango de aprendizaje, es el paso que ustedes estarían dando en esa montaña. Si ustedes lo ponen muy grande, se van a caer o se van a tropezar. Si lo ponen muy chico, ok, van a asegurar que van a bajar bien esa montaña. Van a tardar un buen rato en bajarla, sí, pero la van a bajar bien. Es lo mismo aquí. Por eso te piden un rango muy pequeño en el descenso gradiente o en el ajuste de este error, porque van a estar bajando poco a poquito. Si yo pusiera un paso muy grande en el descenso gradiente, puede ser que me brinque al otro lado de la montaña y cuando yo lo vuelva a cambiar, brinque al otro lado y al otro lado y me lo voy a pasar brincando entre los lados de la montaña y nunca voy a llegar al mínimo global, que es lo ideal, ¿no? O es al punto más bajo de la montaña. Y pues bueno, continuamos la predicción. Existe una función de aquí de pérdida, que en fin y al cabo es simplemente el ajuste de este error. La fórmula de abajo se puede ver monstruosa, pero simplemente estamos ajustando ese error existente. Y lo estamos viendo en un término de probabilidad, ¿no? Es decir, si existen diferentes líneas en las que yo puedo ir trazando, de que cuál es la posibilidad de que sea spam o no sea spam. Pues si nosotros vemos estas líneas en sí, están declaradas por las diferentes funciones o líneas que se fueron generando en ese descenso de gradiente. Pues, por ejemplo, puedo tener una línea muy pegada a la derecha, en medio, abajo, la línea ideal, y al fin y al cabo son valores que van a estar determinados como predicciones. Si yo lo veo acá, pues si un punto se encuentra en la línea, pasa justo junto con la línea que está en medio de todos esos puntos, pues quiere decir que, ¿sabes qué? Tienes un punto 5 de ser o no ser spam. Si un punto llegara a pasar en un trazo de esa línea más arriba, por ejemplo, punto 7, quiere decir que tiene un punto 7 de probabilidad de ser spam. ¿Ok? Y estos probabilidades están determinadas por todas las líneas que lleguen a pasar por ahí. Aquí nos involucramos un poquito con la función sigmoidal, que es la que va a activar el perceptrón, si pasa o no pasa. Simplemente es una función que si tú le metes un valor, te lo va a normalizar entre el rango de 0 a 1. Ejemplo, tenemos un valor de 0.12, pues va a quedar como 0. Tenemos un valor de 0.3, pues va a quedar como 1. Y se continúan las predicciones. Tenemos nuestra función de error, que es la función que se va a estar agregando en los términos de y, que es la pérdida. Y obviamente aquí la podemos ver como la derivada, ¿no? Es la derivada de esa función o ese error, esa razón de cambio es lo que vamos a estar agregando para disminuir ese error. Bueno, las probabilidades de que sea spam o no sea spam. Y ok, aquí ya vimos el término básico de lo que es el perceptrón. ¿Tienen dudas hasta acá? La idea es que ya vimos cómo va funcionando una simple neurona. Si nosotros tenemos bien el concepto de cómo va funcionando esa neurona, ya podemos pasar a las diferentes arquitecturas que existen de esas redes neuronales. Que aquí vamos a empezar a ver lo que es el deep learning, ¿no? Que es cómo vamos jugando con las múltiples capas de esas neuronas. Hay que recordar que si nosotros entendemos bien un perceptrón, como lo dice en la teoría, es algo que se va a ir repitiendo. La lógica que aplica el perceptrón se repite en todas las capas que se vayan generando. Entonces, es la misma lógica. Cada perceptrón le vas a meter una entrada con su respectivo peso y se va a encargar de ajustar esas entradas y ver que salgan con respecto a van a tener una salida determinada. Que al final esa salida se va a ajustar al target o al punto que queremos llegar. ¿Cómo se va ajustando esas salidas? Perdón, esas entradas que se van teniendo, se va generando un descenso gradiente internamente en cada perceptrón, que al final es jugar con una línea que se va a estar buscando esa división de esos dos parámetros para llegar a esa salida. Que al final esa salida va a tener un ajuste, que es cuando vamos a empezar a ver el backpropagation, va a tener un ajuste con respecto a las diferentes salidas que estuvieron. Pero bueno, veamos un poquito las diferentes arquitecturas que van existiendo. Aquí vamos a empezar a ver lo que es Deep Learning. Existe, por ejemplo, la Recurrent Neural Network, o la RNN,
Es ampliamente utilizada en diferentes áreas. Y, por ejemplo, tengo este Google Colab aquí, que es un ejemplo. Si ustedes le dan clic acá, les sirvió Google Colab de una red recurrente, ¿no? Hay un ejemplo básico, no necesitan tener GPU, se utiliza todo en el Google Colab y lo pueden estar implementando y viendo qué es lo que les va a estar arrojando, ¿no? Un ejemplo muy básico. Y estas redes son ampliamente utilizadas para reconocimiento del lenguaje. Con los años se fueron creando diferentes variantes. Está la bidireccional, que se tiene una salida en la cual se le va a estar dependiendo de lo que vaya pasando. Va a ser como que en un término del pasado va a determinar lo del futuro. O sea, va a determinar tanto su posición en el actual con respecto a la que va a estar, es lo que se va a estar enviando ese error. Y la DeepRN, que es otro tipo de red recurrente, donde existen múltiples capas o tiene una capa profunda en la cual le va a dar una mejor precisión. A ver, escuché ahí que hubo algo por ahí. Claro que sí, no te preocupes. Sí, les voy a enviar la presentación para que puedan entrar con todos los links y pues sí, puedan entrar a todas las diferentes arquitecturas que se van a estar viendo ahorita. Así que nada más recuerden enviarlo. ¿A quién se lo enviaría? Porque no tengo el correo de todos. Se lo envío a alguien en el principal y pues ya se lo dividen entre ustedes, ¿no? Bien, regresando a la presentación. Ahí. Ok. Ok, sabemos que da una red recurrente, es el ejemplo ahí. El ejemplo básico de una red recurrente, tienes el perceptrón y tiene ahí una entrada. Obviamente esto es aumentado muchas veces con diferentes capas, ¿no? Tenemos los autoencoders, que son principalmente aplican el principio del backpropagation o de la propagación de este error y son en un ambiente no supervisado. Los autoencoders normalmente son utilizados para generar nuevas imágenes o nuevos ejemplos nunca antes vistos. De hecho, igual tengo el Google Colab aquí, no sé si le damos clic. Nos envía a un autoencoder, un ejemplo que se está ahí, y lo pueden correr directamente desde ahí, para ir investigando, entendiendo qué es lo que está haciendo el código. A fin y a cabo es como les mencioné, chicos. Tienen una entrada, que es las entradas que van a estar enviando al perceptrón. Obviamente aquí tenemos un conjunto muy amplio de perceptrones, ¿no? Ya tenemos lo que ya conocemos como diferentes capas, con las cuales van a estar haciendo el mismo proceso. Y pues tenemos el encoder y el decoder, que se encarga de verificar si lo que nosotros estamos generando es correcto o no. Por ejemplo, una de las grandes aplicaciones de los autoencoders es para detectar fraudes en transacciones bancarias o, en pocas palabras, detectar si lo que se está creando es o no es. Por eso les menciono a veces que los autoencoders normalmente yo los he utilizado para generar nuevas imágenes o ejemplos de imágenes que no se han generado. ¿Cómo funciona esto? Ustedes tienen un conjunto de base de datos, ya sea, no sé, eh, digamos que tienen un conjunto de imágenes de cáncer de piel y el conjunto que ustedes tienen es muy limitado, solo tienen 30 imágenes, por decirlo así, y quieren entrenar en una red, pero, o sea, es un número muy pequeño. Entonces, ustedes pueden generar un autoencoder que les diga, ¿sabes qué? Te estoy metiendo estas entradas de imágenes, donde cada píxel de mi imagen va a representar una neurona. Obviamente vamos a tener un arreglo muy grande, dependiendo del tamaño de la imagen. O la podemos reducir, que es lo que normalmente se hace. Y el encoder se va a encargar de generar estos nuevos píxeles o intentar adaptarse o imitar esa imagen inicial. Y cuando pasa el decoder se va a encargar de, ¿sabes qué? La imagen nueva que salió es o no es, o se parece o no se parece a la de las bases de datos. Entonces se va a ir adaptando
para intentar imitar esa nueva imagen. Pero en el proceso de estar imitando esa nueva imagen, a un determinado número de iteraciones, si nosotros abrimos las imágenes que se van creando, vamos a ver que son nuevas imágenes, que sí se adaptan y cumplen las reglas de que parece al cáncer de piel, pero no son de las existentes en nuestra base de datos. Obviamente allí ya involucra que venga un especialista y te diga, ok, ¿sabes qué? Si se parece o no se parece, ¿no? Pero son métodos para generar este tipo de nueva imágenes y ampliar una base de datos. Quizá no llevarlo a un término tan crítico como cáncer, pero sí a lo mejor un término de generar nuevas imágenes culturales, que es un poquito más adelante vamos a ver este ejemplo que sí es de los que hice. Este es de mis favoritas, las redes neuronales o sea, Generate Adversarial Networks, olvidó su traducción en español. Aquí la idea son dos redes competitivas, ¿no? Que se encarga de estar generando nuevas instancias o un generador y va a haber un discriminador que es muy parecido al autoencoder, pero va variando en su arquitectura. Por ejemplo, Ángel, tenemos, sí, te pregunta Ricardo Guerrero, es decir, ¿se crean datos sintéticos? sí, sí, se crean datos sintéticos, pero con una manera más ¿cómo se podrá decir? De una manera más confiable, porque estás utilizando una base de datos real y está jugando con los mismos píxeles de esas imágenes reales, simplemente les va a dar un nuevo ajuste. A diferencia de cuando generamos datos sintéticos en algún software, normalmente nosotros somos los que generan, no sé, las diferentes modificaciones manualmente. Entonces es de una manera muy subjetiva, es dependiendo de nosotros. En cambio, utilizando los autocoders y de hecho las redes neuronales adversarias, las redes neuronales generativas adversarias, hace el mismo proceso. Nosotros tenemos un vector de n dimensiones que se va a enviar a este generador, que es lo mismo que parecido al autoencoder, va a agarrar cada píxel y lo va a estar modificando, va a generar una imagen falsa, se va a enviar al discriminador y el discriminador te va a decir, ¿sabes qué? ¿Es o no es una imagen que puede ser real? Y en ese proceso va a estar generando nuevas imágenes. De hecho, aquí está un ejemplito que está muy, muy bueno. Esta es una página, se llama Deep Dreamer. Ustedes meten una imagen y meten dos imágenes y te va a generar una imagen completamente nueva. El proceso de cómo genera esta imagen completamente nueva es una interpolación de los datos, pero con una GAN, que es una Generative Adversarial Network, ¿no? Entonces genera imágenes muy, muy, muy bonitas, ¿no? Ahí ustedes tienen para probar, tienen para jugar todo esto. Bueno, por ejemplo, yo he utilizado las redes Generative Adversarial Networks, un ejemplo en el área cultural. Hay una de las problemáticas aquí con los artistas es de que llega un momento de frustración. Regresando a la pregunta, ¿sí quedó clara te resolví la duda? A ver, es que un chico en el chat. Sí, yo creo que Sí, sí quedó sí. clara. Ok, perfecto. Te Sí, sí. ¿Les escucho algún otro por ahí? Ok, bueno. Voy a Perdón, ingresar. ¿este proceso se beneficia si antes hago data augmentation? De hecho, puedes hacerlo, o sea, sí se puede beneficiar. De hecho, cuando nosotros trabajamos con cárcel de piel, hicimos data augmentation, que data augmentation nada más vamos agarrando, bueno, el método que nos usamos es agarrar la imagen y vas dándole diferentes rotaciones con determinados ángulos, ¿no? Y vas generando nuevas imágenes. Y una vez teniendo aumentado la base de datos, lo puedes meter a una red adversaria y va a aumentar aún más la base de datos. Por ejemplo, en este ejemplo no utilizamos data augmentation, simplemente teníamos un conjunto de imágenes culturales, las metimos una red generativa a una GAN y se fueron generando nuevas imágenes con la mezcla de ellas. Si vamos a viendo esta salida, esta es ya la salida, son imágenes que se fueron creando. A ver, ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Como en una red neuronal o tenemos un determinado, en la primera iteración, pues vemos que no salió nada, es puro ruido. En la segunda iteración, pues vamos viendo que los píxeles que va jalando de diferentes imágenes van dando algunas formas muy abstractas. En la tercera iteración, bueno, en la iteración 150, de hecho, ya va obteniendo otras formas muy, muy abstractas.
¿Y qué es lo que pasa aquí? Como les mencionaba, hemos trabajado con pues, pintores, escritores. Llega un momento en algún punto que ellos le dicen como su punto de frustración de un muro, donde aún sean siendo muy innovadores con sus ideas, llega un punto que se empiezan a frustrar porque pues ya no saben qué pintar, qué escribir y empieza a caer en un punto de depresión. Entonces, obviamente que necesitan ayuda psicológica a veces, pero hay veces que simplemente necesitan un impulso. Y ese impulso puede ser generar nuevas imágenes que siempre van a ser idea de ellos, porque al final, con los dibujos que ellos ya han creado, pueden agarrarlos y meterlos en una GAN y generar nuevas imágenes que les den una idea más abstracta, como estas. Estas imágenes se las mostramos a unos artistas o a unos pintores, nos quedaban así de que no tengo la menor idea de qué son, pero me dan un punto de vista abstracto de lo que yo puedo llegar a crear. Entonces, ellos de esto se van planteando nuevas ideas para generar nuevas figuras y completamente diferentes. Entonces, ese punto de frustración que se toparon, lo pueden ir brincando y no se sienten mal porque esas nuevas imágenes se crean con sus imágenes existentes. Entonces, no es como que estuvieran robando información ni como que simplemente le estuvieran resolviendo el problema. No, simplemente son imágenes que tú ya has creado y dijiste, ¿sabes qué? De todo esto que creo ya no se me ocurre nada más. Entonces, mételos a esta GANs y la GANs se va a encargar de a lo mejor y darte un punto de vista diferente a lo que puedes crear y ya tú le vas a meter pues, de tu innovación y generar estas nuevas imágenes. Entonces, este ejemplo nada más utilizó para atacar ese punto de frustración con los pintores y hicimos un análisis cualitativo donde ellos estuvieron diciendo sí me ayudó, no me ayudó y qué fueron viendo en cada imagen, ¿no? Y la mayoría dijo que sí les ayudó a tener un punto de vista más abstracto de imágenes reales que pueden ir creando. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí de generación de imágenes igual, lo utilizan con los Simpsons, son unas caritas de los Simpsons y van generando nuevos personajes de los Simpsons super abstractos. En las primeras iteraciones generan personas que no son humanos o caricaturas que no son humanas, pero con el paso del tiempo van generando nuevos personajes de los Simpsons que tienen diferentes parecidos entre Homero, Bart, Marge, etc. Pero si nosotros entendemos bien lo que está pasando internamente en estas redes neuronales o en esta casa, este tipo de diferente arquitectura, lo podemos utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, ya ahorita las redes adversarias no necesariamente utilizan en imágenes. Una imagen es un conjunto de valores en una matriz. Entonces, si esa matriz tú la representas con otro, que esos valores representen otros datos, en este caso que representen datos de medicamentos. Si representan datos estás intentando buscar un medicamento que contenga diferentes características, tú les puedes meter en diferentes matrices que representen esas características que vas a estar analizando, que al fin y al cabo lo que tú estás intentando generar es un nuevo medicamento que cumpla esas características. Entonces, si tú metes un conjunto de matrices con todas esas características que debe cumplir, al final la combinación de todo eso te va a dar una nueva imagen o un nuevo medicamento, una nueva matriz que va a contener todas esas características. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, las redes adversarias se utilizan en grandes aplicaciones, tanto para generar medicamentos, generar nuevos materiales, generar nuevas imágenes. Ah, bueno, sí, los materiales. Generar tipos de lenguajes igual. Tienen varias aplicaciones, ¿no? Pero aquí la idea es que entendamos qué es lo que está haciendo esa caja negra. Y esa caja negra empieza desde un perceptrón. Una de las más ampliamente utilizadas son las redes convolucionales, pero en las redes convolucionales hay diferentes ejemplos aquí. La red convolucional es una red neuronal igual con miles y miles de capas. Y hay diferentes ejemplos. Hay un GitHub con la base de datos del MNIST. Explican la red neuronal, el MNIST y cómo lo pueden estar implementando para una clasificación, para que detecte si es el 7, si es el 2. Y creo que sí es el mismo ejemplo. Nada más, como les mencioné, en una CNN, una Convolutional Neural Network, aumenta exponencialmente, son miles, miles, miles de capas que se van generando. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, te digo, me quedan más presentaciones, pero eso obviamente que tampoco quiero abarcar todo el tiempo que pues, me habían dado. Creo que ya abarqué bastante. Y no sé si quiere, como le comentaba Alberto, a mí tengo, por ejemplo, lo de las redes convolucionales, puedo terminar con eso
para que ahí lo dejemos. Solo que con las redes convolucionales sí me explayo un poquito más, ¿no? Explico paso a paso lo que está haciendo la red convolucional. No sé si quieren que lo termine de explicar lo que hace paso a paso la red convolucional o quieren dejarlo en la red convolucional y la aplicación, como ustedes me digan, no sé cómo no sé cómo están de tiempo en general. Ángel, lo que Sí. veo acá en el chat es que la gente sí quiere continuar. Ah, pues perfecto, yo continúo. Muchas gracias. No, para nada. Pues bueno, me especialicé mucho con redes convolucionales. Aquí me gustaría abarcarlo. Es algo que es bastante entendible y que tiene una gran aplicación. Por ejemplo, aquí la idea de la red convolucional, tienen una imagen y la red convolucional se encarga de detectar las características relevantes para poder generar una clasificación. ¿Cómo va funcionando esto? Va detectando patrones muy pequeños que nosotros a lo mejor no detectamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como seres humanos? Salimos a la calle y si vas a buscar a algún amigo, algún familiar, directamente tu cerebro ya se aprendió patrones característicos. Por ejemplo, si vas a ver a tu hermano, tú ya sabes que, por ejemplo, yo voy a ver a mi hermana, yo ya sé que voy a estar detectando a lo mejor a alguien alta, un pelo largo y un rasgo característico que solo yo sé, no sé, me cae mal, no sé, algo así. Entonces, todos esos patrones que existen, los van almacenando tu cerebro. Entonces ya son directamente, como que indirectamente, mejor dicho, ya los vas detectando. En este ejemplo es un pájaro. La primera vez que nosotros vemos algo volando, pues decimos, pues de plano tiene que ser un pájaro, no puede ser una vaca, no puede ser un conejo, porque no vuela. Pero es algo que indirectamente está en nuestro cerebro. Ok, ahora es un pájaro, pero ¿cómo es un rasgo característico de los pájaros? No necesariamente están volando, pueden estar en un árbol. Entonces, si estamos en un árbol, algo que nosotros detectamos primero son las plumas y los picos. Entonces, la red convolucional se carga de detectar esos patrones. En este caso, si vamos a un pájaro, va a estar detectando los picos. ¿Cómo los va detectando? Va analizando la imagen por ventanitas. En este ejemplo, tengo una ventanita muy pequeña que va a estar analizando toda la imagen hasta que cuando detecte un pico, pues lo va a estar como que almacenando. Ahorita vamos a ver cómo va a estar detectando estos picos, ¿no? Lo va metiendo al perceptrón y el perceptrón o a los diferentes conjuntos de perceptrones van a decir si se activan o no. A grandes rasgos, así es la reconvolución. Ahora está aquí, ok, detectamos el pico, sí. ¿Se puede representar una pequeña región con pequeños patrones? Sí, sí se puede. Vamos con... Ok, ¿cómo va funcionando eso? Vamos a estar teniendo una ventanita y se va a estar moviendo alrededor de toda la imagen. Esta ventanita. Y al fin y al cabo esta ventanita va a empezar a detectar los diferentes picos en diferentes imágenes y pues hay una probabilidad de que pues, ok, va a ser un pájaro, ¿no? Ok, ¿cómo funciona este detector? En una red convencional tenemos las entradas. Existe un filtro que me gustaría que lo manejemos con el término de kernel. Imagínense cuando están en su casa, bueno, allá en Colombia no sé si manejan esos mosquiteros, no sé si tienen ese término, allá es como la cosa que pones en tu ventana para que no estén entrando los mosquitos. Bueno, aquí Puede en ser México, un toldo. un toldo, pues decirlo así, entonces aquí en México tenemos mucho de eso, ¿no? O sea, hay un mundo de moscos y lo ponemos en la ventana para que no esté entrando los moscos. Imagínense que ese kernel sí, es eso, pero ahora imagínense que a ese toldo ustedes quieren que solo los mosquitos o las moscas o cualquier insecto que quieren detectar, tienen que ponerle algo para que vayan, ¿no? No sé, si quieren detectar, por ejemplo, eh, las moscas, creo que le gustan los dulces, no soy muy seguro, los moscos, pueden poner un poquito de miel en ese toldo y pues obviamente en ese punto donde pusieron la miel hay mucha posibilidad de que solo se junten los moscos y cualquier otro insecto, ¿no? Porque es algo, van a estar buscando esa proteína o ese dulce que está ahí. Lo mismo pasa con estos filtros, ¿no? Los filtros se van a ir adaptando para ir detectando solo esos patrones. En este caso, si lo vemos con el pájaro, ese filtro se va a ir entrenando solo para detectar ese pico, un detector de picos, por decirlo así. Y obviamente vamos a tener una salida de ese kernel o de ese filtro, en el cual obviamente va a estar el pico, ¿no? ¿Cómo se va haciendo esta detección? Regresamos, me gusta, por eso les digo que me gusta mucho la red de estas convencionales, porque se asemeja mucho al perceptrón. Es la misma lógica, como dice su nombre, la convolución.
se encarga de hacer una convolución en la imagen. Tenemos una imagen de 6 por 6 con diferentes valores. En este caso vamos a dejarlo de una manera binaria. Vamos a tener dos filtros. Una red convolucional puedes tener n número de filtros. En este caso vamos a dejarlo como dos filtros. Donde cada filtro, dependiendo de los valores que tenga el filtro, es lo que va a detectar de una imagen. Es lo mismo como si tuvieran un toldo y le echaran a uno miel y a otro le echaran resistol y a otro le echaran otro producto, ¿no? Pues obviamente en la miel hay posibilidades de que se junten los moscos, en el resistol hay posibilidades de que se junten moscos, tanto moscos como iguanos, como ratones, pero va a estar caracterizado por lo que le vamos a poner a ese kernel. Lo mismo pasa aquí. Tenemos dos kernels que dependiendo de los valores que van a estar en ese kernel, es lo que va a estar detectando en la imagen. Y el siguiente paso es aplicar una convolución del kernel con la imagen. Donde, por ejemplo, si tengo el kernel 1, va a pasar por la imagen y voy a tener una declaración de un stride. ¿Qué es el stride? El stride es las veces o la distancia que se va a mover ese kernel con respecto a la imagen. Normalmente en un algoritmo de red convolucional manejamos un stride de 1, que es que se mueva 1 a 1. Por ejemplo, ahorita si nos damos cuenta, empezó el lado izquierdo, tiene un stride de 1. Si al siguiente solo avanzó una casilla, eso es lo que hace el stride de 1, que va avanzando uno por uno por uno. Si le pusiera 2, obviamente brincaría 2 casillas. Y se aplica el producto punto. Por ejemplo, el producto punto del anterior, pues es solo 3. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, tenemos que 1 por 1 es 1, 0 por menos 1 es 0, 0 por menos 1 es 0, 0 por menos 1 es 0, 1 por 1 es 1, 0 por menos 1 es 0, 0 por menos 1 es 0, menos 1 por 0 es 0, y 1 por 1 es 0. Es 1 por 1 es 1. Entonces, al hacer la suma de todos estos productos juntos, me va a quedar que va a ser, las de aquí, va a ser 1, 1, 1, que es la traza, y me va a dar el producto, el valor, que es 3, y se asigna en esa casilla. Lo mismo para la siguiente, me va a dar menos 1, para la siguiente, menos 3, menos 1, así hasta terminar teniendo una nueva, la máscara con la que se contaba, ¿no? ¿Se dan cuenta una de las ventajas, o de las, bueno, si puede decirle de ventajas o desventajas? Es que contamos con una imagen de 6 por 6, pero al aplicar el stride de 1 con el filtro, reducimos nuestra imagen a una de 4 por 4. Y dependiendo del filtro, en teoría este filtro se está encargado de detectar alguna característica de esa imagen, ¿no? Que está representada con estos valores. Y ahora lo aplicas con el mismo filtro para el 2, ¿no? Si se dan cuenta, los kernels se van sobreponiendo. En este caso tengo el filtro, el kernel 1 atrás y el kernel 2 se está poniendo acá arriba. Y esto se le conoce como un mapa de características. Entonces, mi conjunto de kernels es mi mapa de características, o un solo kernel puede ser igual a un mapa de características. ¿Por qué? Porque cada kernel se está encargado de detectar diferentes características de la imagen. Entonces, tenemos una imagen de 4 por 4, formando una de 2 por 4 por 4. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente son dos matrices, y cada matriz es de 4 por 4. Ahora aquí la problemática de las redes convolucionales es que se va aumentando mucho la dimensionalidad. Imagínense que esto fuera una imagen en RGB. Tengo que hacer este filtro de 2 por 2 por cada canal en R, en G y en B. Entonces yo ya tendría una matriz de 2 por 4 por 4 por 3, por decirlo así. La voy a tener en R una de 2 por 4 por 4, en G una por 2 por 4 por 4, y en R, G y B una de 2 por 4 por 4. Entonces tengo un mapa de características inmenso, ¿no? O sea, ya está en muchas dimensiones. Y pues veamos un proceso básico para aplicar el kernel. Se hace el corrimiento de las ventanitas, se van obteniendo los valores de cada ventana, y se tiene el mapa de características, o activation map. Pero como les mencionaba en RGB, puedes tener los 3 canales, y ahora apliquemos 3 filtros por cada canal. Entonces voy a tener en R una de 3 por 3 por, bueno, de 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6,
de 3 por 4 por 4, de 3 por 4 por 4 y de 3 por 4 por 4 en cada canal, un mapa de características. Y bueno, entre la arquitectura de la red convolucional, pues se tiene la imagen, las convoluciones, se saca el mapa de características y todo ese mapa de características se hace vía una full connector, que es el aplanado, como que le dicen, porque vas a tener todas las características, las vas a pasar a un vector para analizar. Bueno, vamos a verlo paso a paso. Ya vimos lo que es la convolución, la imagen, el filtro. El Ángel, te filtro. tienen Sí. unas cuantas preguntitas. Ok, ok, ok. El filtro, bueno, sí, para que las revises. ¿El filtro de qué tamaño debe ser con respecto a la matriz a analizar? El filtro va a depender de... Tú lo puedes declarar en cualquier tamaño, pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate si tienes un filtro del mismo tamaño de la imagen, vas a estar haciendo... Al fin y al cabo, la convolución es casi un promedio. Entonces, si tienes un filtro, un kernel del tamaño de la imagen, estás haciendo un promedio de toda la imagen. Entonces, no estás sacando características muy relevantes. Pero si tienes ahora un kernel muy pequeñito, pues estás haciendo un promedio de nada, o sea, de valores que quizá sean significativos. Y pues no va a estar detectando esas características. Entonces, el kernel, primero que nada, tiene que ser impar. Segundo, el tamaño es muy subjetivo, depende de... Ahí sí que es empírico, por decirlo así, tú vas probando, ¿no? Normalmente los kernels pueden ser de 3 por 3, de 7 por 7, siempre y cuando no excede el tamaño de la imagen. Ahorita estamos hablando, tenemos una imagen de 6 por 6, pero puedes trabajar con imágenes de 1024 por 1024. Pero hay características en la Full Connected que como, ok, estás metiendo una imagen de 1024 por 1024, son un mundo de neuronas o perceptores que vas a estar activando. Normalmente lo que se hace es que se reduce el tamaño de la imagen, porque igual es una carga computacional muy grande, ¿ok? Entonces, el kernel, a lo mejor una imagen de 1024 queda en 256 por 256, y el kernel lo puedes hacer de 7 por 7, quizá, o hasta de 15 por 15, ¿ok? Entonces, ya es muy empírico, es probar, y vas viendo cómo va cambiando los resultados. Muchas gracias, Ángel. Te No, pregunta Juan Alberto si en los bordes ayuda mucho el padding. ahí sí ayuda. De hecho, sí pasé por ahí una partecita del padding. Ahí está acá. Sí ayuda el padding. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como estamos agregando valores, o puedes tener un padding de 0 o de 1. El padding es nada más complementar la imagen para que la matriz agarre todos los valores, ¿no? Pues como vimos, cuando tienes el primer cuadradito, pasa de 35 a 25 si fuera de 3 por 3. 35, 25, 4, 3 y 7, ¿no? Pero el padding te permite, pues, abarcar un poquito más las esquinas, que es un análisis o un promedio un poquito más exacto con las esquinas, y como al final y al cabo estás agregando ceros, en teoría no va a afectar en la convolución. Sí ayuda a no perder información en las esquinas. O sea, digo, igual, características de todas las redes neuronales, que la mayoría de las cosas son muy empíricas, ¿no? Es algo de probar y ver si te funciona, si no, pues no, ya. O sea, no hay como que hay una teoría estricta de que te diga, usa el pánico, ¿no? Ya es muy decisión de cada uno. Yo en lo personal no uso el padding y me ha funcionado bien. Tengo compañeros que usan el padding y pues, les funciona también bien. Y te digo, las dos formas funciona bastante bien, así que ya depende. Un día lo pruebas y te funciona, pues ya está, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, hay una última. Eh, Freddy, ¿puedes frasear mejor la pregunta que no me quedó muy clara? Pues pregunta si hay alguna relación entre las dimensiones de la primera imagen con respecto a la segunda, O sea, pero no, pues no la entendí muy bien. Si a ver, puedes leerla y ¿dónde está? ¿Hay alguna relación entre la dimensión de la primera imagen con respecto a la segunda? ¿Te refieres en el momento que se aplica el kernel? Ajá, de que cuando tienes una imagen y aplicas el kernel se reduce la otra imagen, ¿no? ¿Es eso, Freddy? Sí, ok, perfecto, vamos a ver. Más adelante te lo veo, pero sí, vamos a ver. Ok, este es el Full Connected, es el mapa de las características. No sé si han escuchado hablar de los algoritmos SIF, SORF, que lo que hacen es como una pirámide, que van haciendo un escalamiento de la imagen y van a aplicar un filtro gaussiano por ahí para eliminar
como para ir haciendo invariantes, sacar características invariantes, rotación y escala. Bueno, la escala, perdón. Una de las ventajas de la red convolucional es que hace eso. Imagínense que ustedes tienen esa imagen y al aplicar el mapa de las características vas detectando características relevantes. Y en el momento que tú aplicas el kernel, obviamente se reduce, depende del tamaño del kernel, se va a reducir esta imagen. Y lo que va a detectar en el kernel son características relevantes en esa imagen que ya se redució de escala. Hay un paso que se llama max pooling, ¿sí? O el pooling que le dicen, donde yo utilizo el max pooling, donde tú de ese mapa de características vas a sacar nada más los valores más altos de cada zona. Y se va a reducir más ese mapa de características. Ahora, si tú tenías en la imagen que se redujo, sacaste las características de esa imagen, y luego la reduciste y volviste a sacar las características más relevantes, es como que si agarraras la imagen, la hiciste chiquitita, y aún siendo chiquitita, detectaste características en esa escala más pequeña y la volviste a escalar y detectaste características relevantes en esa escala. Sí hay una relación de la imagen inicial con la final, porque sigue siendo la misma imagen, nada más está sacando las características de ella. Es la misma imagen. Y la ventaja es que ahora está sacando características relevantes en diferentes escalas. Entonces, al final, todas esas características del mapa de activación que están ahí son invariantes a escala, porque van a pertenecer, si lo sacaste en una escala más pequeña, va a permanecer en la escala más grande y va a pertenecer en la escala aún más grande. Y sigue siendo la misma imagen. Sí tiene una relación en la imagen inicial con la que se va haciendo con el kernel, ¿ok? No sé si quedó clara esa duda, Freddy. Sí, sí, quedó claro. Ok, pues vamos ahorita a hacer un ejemplito con las imágenes que siguen. El filtro, la full connected, que es como les decía, es como que la parte donde se aplana todo el mapa de activación, está aquí. Se aplana y al final pues tenemos un perceptrón y solo va a decir si se activa o no se activa. Y como es un mapa de características enorme, con diferentes características, pues si hay una característica relevante que pertenece a ese perceptrón, se va a activar y va a ir a alguna diferente clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se activan las diferentes características del mapa de activación, pues va, ¿y sabes qué? Si pertenece al 3, o ¿sabes qué? Si pertenece a otro valor, al -1, etc. Entonces, en grandes rasgos tenemos una imagen grande, una imagen de RGB de 6x6x3, se aplican diferentes filtros, de 3x3x3, se genera una nueva imagen de 4x4, y pues tenemos una salida de 4x4x2. Es como una pequeña arquitectura de la red convolucional. Ahora, esa pequeña arquitectura, pasamos a una etapa final, que es la Full Connected, donde la Full Connected, el ReLU, es nada más la función de activación. Hay una diferente variación ahí cuando se utiliza la sigmoidal, nada más se cambia por una ReLU, que es un poquito más confiable, que al fin y al cabo es lo mismo, es una función de activación para saber si se activa esa neurona o no. Y pues vas a tener una salida por ahí. Igual, del mismo tamaño, de 3x3x2. Ok, yéndolo en grandes rasgos, tenemos la estructura completa, el todo. Tenemos, por ejemplo, un gatito, se envía la convolución, pasa al max pooling, que es lo que te comentaba, Freddy, que es que ahorita vamos a ver un poquito de detalle el max pooling. La convolución, vuelve a ir un max pooling, el flatten, que es la red full connected, que la plana, y este proceso se va repitiendo antes del flatten. Vamos a ver paso a paso, ya vimos lo que es la convolución, vamos a ver cómo funciona el max pooling. Tenemos un filtro, se aplicó el filtro 2, y como es el max pooling, se agarran las características más relevantes de cada uno. Por ejemplo, más relevantes quiere decir con los valores más altos, pues. Por ejemplo, en este cuadrito tengo 3, -1, -3, 1. El valor más relevante es 3. Aquí tengo el -3, -1, 0 y -3. El valor más grande es 0. Entonces se queda 0. En el siguiente es 3 y en el siguiente es 1. Entonces, de mi imagen de 4x4 que tenía, se volvió a una imagen de 2x2. Y lo mismo pasó con la siguiente, de 2x2. Si lo vemos así, si tienen max pooling, se aplica en la imagen de 4x4, te queda una de 2x2. Donde todo esto sigue siendo un mapa de activación y son características relevantes en diferente escala. El sampleo de nuevos píxeles no cambia el objeto, que es lo que te mencionaba, pero sí hay una relación directa con la imagen. Tienes la imagen original, haces un subsampling, que es un análisis de los píxeles en diferente escala, y es como que escalaras esa imagen, la dejas más pequeñita.
Hay métodos para comprimir esta red, la Full Connected, es reducir el número de conexiones, compartir pesos y la unión de los nodos, y pues utilizar max pooling. Ok, vamos a dejar algo claro con el max pooling. Por ejemplo, si regresamos a la estructura del todo, después de cada convolución, no necesariamente tiene que ir un max pooling. En pocas palabras, la red convolucional no necesariamente tiene que llevar el max pooling. Eso ya depende de lo que nosotros decidamos. Puedes, por ejemplo, tener la convolución, un max pooling, convolución y directo a la full connected. Se puede tener convolución, 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 convolución y full connected, convolución, max pooling, convolución, max pooling, etcétera, y connected. Nosotros decidimos la arquitectura, pero como les mencionaba desde el inicio, es una caja negra. Si nosotros ya tenemos bien esta caja negra, podemos jugar con ella, porque ya sé cuándo debo aplicar una convolución, ya sé que si aplico un max pooling, ¿qué me va a hacer? Ya se aplica otra convolución, ya entendemos qué es lo que está haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y eso me va a permitir jugar con mi... Sí. Ángel, te pregunta Andor, ¿qué es lo de compartir pesos? Ok. Hay un término que maneja la red convolucional, que es transfer learning. No sé si lo han escuchado. Es el simple hecho de, si ya tenemos un entrenamiento de una red convolucional, y una de las características de la red convolucional es que como tienes diferentes filtros o kernels, van a estar almacenando variables o características muy relevantes, pero no de la imagen. Normalmente las primeras capas de una red convolucional detectan patrones muy estructurales como esquinas, bordes o estructuras muy características. Entonces, imaginemos esto. Hacen una red convolucional para detectar manzanas. Y luego te piden, ¿sabes qué? Ya entrenaste red convencional, me gustaría saber si, chispas, puedes hacer una igual para detectar balones, ¿no? Pero, y tú, güey, dices, ¿sabes qué? Sí lo puedo hacer, solo dame 2 semanas, porque tarda mucho en entrenarse esta red convencional, ¿no? Por el número de datos que tenemos. Hay esta transferencia de aprendizaje te permite a lo mejor que esas 2 semanas se reduzcan a una o a días. ¿Qué es lo que pasa? Agarras la red convolucional, pasas, como al fin y al cabo, los kernels, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, son los pesos que representan la imagen, los pesos de los perceptrones, que ahorita van a ver cómo va a dar este giro. Esos pesos, que es lo que dicta cómo se va a ir adaptando el perceptrón, los puedes pasar a una nueva red convolucional, a las primeras capas, y de ahí agregar nuevas capas que se dediquen a solo buscar las características específicas del balón. ¿Por qué? Porque las primeras capas de la red de a lo mejor de la detección de manzanas, no se encargaban de detectar si era una manzana, no hacían eso. Se encargaban de detectar patrones como la circunferencia, como a lo mejor si existen esquinas, si existe alguna curva. Entonces, todas esas características se rigen en la búsqueda de un balón. Tú estás buscando que, ok, detecte la curvatura, que esté buscando la circunferencia. Entonces, es lo mismo. Entonces, puedes hacer esa transferencia o esa conexión y te ahorras tiempo de entrenamiento. Solo pasas los pesos. Y al final le agregas unas capas que son las que se van a encargar de ahora, ok, voy a detectar a lo mejor el color, la textura de esa figura, donde obviamente la textura de una manzana a un balón sí es muy diferente. Entonces, a eso se refiere con compartir conexiones. Y hay otro término que igual no necesariamente, como lo mencionaba en la conexión, es que en el momento que hagas una convolución, no necesariamente como está aquí en la estructura, todas las neuronas tienen que estar conectadas, que es otra cosa. No necesariamente todas las neuronas están conectadas, a lo mejor conecto esta con esta con esta y esta las dejo libre, y conecto esta con esta y estas otras las dejo libre. A eso voy. Pero todo eso regresa a la misma esencia. Si entiendo muy bien lo que está haciendo cada una de mis neuronas, yo ya sé si es correcto que lo conecte o no. ¿Me explico? Entonces, ese simple hecho de conexiones son cálculos que se están haciendo computacionales. Entonces, si yo quito una conexión, me ahorro un cálculo computacional. Si voy quitando varias conexiones en diferentes capas, me ahorro más tiempo computacional. A eso se refiere. Son dos
puntos de vista, tanto como la transferencia del aprendizaje como la eliminación de esas mismas conexiones en una sola estructura. No sé si quedó clara la duda. No. Sí, muchas gracias. Y te pregunta Johan si existe algún criterio para saber cuántas veces debería comprimir la imagen con más pooling para no perder mucha información. No hay un criterio. Te digo, es como les menciono, la mayoría de las veces en todo el deep learning, en todas las estructuras, no hay un criterio, no hay teoría que te diga, haz esto porque la ecuación te lo está diciendo y así funciona, no hay. Por eso hay mucho, no sé si han escuchado que la eterna batalla, el conflicto entre las redes neuronales y los otros métodos de inteligencia artificial. Por esto, o sea, muchas de las cuestiones del deep learning son muy empíricas. Es algo que probaron y funcionó. De hecho, la mayoría de las arquitecturas que están en redes neuronales no tienen una teoría estricta. O sea, simplemente probaron y vieron que si hacen esto y esto funcionó y pues sigue funcionando y pues ahí está. No hay no hay es lo mismo con toda la estructura, no hay un número exacto de cuántas convoluciones y max pueden poner. Te lo digo por experiencia, o sea, yo he buscado teoría y no hay, solo veo libros y se puse 10 capas. ¿Por qué? Porque puse 10 capas y funcionó. Hasta en artículos utilizó un número de capas de 25. De ahí quedó, nunca explica por qué 25. Así que no, es probar, prueba y error, prueba y error. Obviamente te digo, hay artículos que te dicen, utilicé tantas capas, ¿no? Utilicé tanto esto, utilicé tanto max pooling. Y pues tú ya tienes una idea de cuánto debes utilizar, pero de manera empírica, porque ahí lo utilizamos. Así que no hay en sí algo teórico. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a Gracias, continuar. Ángel. No veo más dudas en el chat por ahora. Ok, voy a continuar para no atrasarnos. Bueno, tenemos la conclusión, el max pooling, ya es un nuevo paso que está por ahí. Y esto se aplica para cada canal de cada kernel, ¿no? Ya sea si teníamos 3 kernels, 4 kernels. Entonces tenemos una nueva imagen, más pequeña que la original, en los diferentes canales, ¿no? Y se envía la conexión. El flattening simplemente agarra el mapa de activación, que son los diferentes filtros, y boom, lo vuelve un vector. La idea de que lo vuelva un vector es pues que cada pedacito de ese mapa de activación pertenece a un píxel, pues en sí y a cabo lo que yo quiero es ver si hay datos relevantes en cada píxel, por eso lo paso a un vector, para analizar uno por uno cada píxel. ¿Ok? Este es nada más un ejemplo de una red neuronal en muchas dimensiones, o el de 3x3x4, son 36 neuronas, y pues otra la misma estructura, ¿no? Ok. Ok, ya vimos el forward, todo esto lo que vimos es el envío de toda la parte hacia adelante. Vamos a irnos hacia atrás, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va cambiando? Que tenemos un error en cada neurona. Cada neurona tiene un error y se va propagando. Ahora es que una vez que se propagó ese error hasta la salida, es regresar de la salida y modificar ese error hacia atrás. Este error se va modificando con el gradiente local, que es el descenso gradiente que tiene cada neurona, como lo vimos anteriormente en el perceptrón, y se va a ir modificando, como igual decía, con respecto a la derivada, se saca la derivada con la salida que se tenía, con respecto a la que nos dio, se saca ese error y la derivada es lo que se va a ir modificando. Y se va haciendo. Como se muestra en este GIF, tienes las diferentes ventanas, los diferentes producto punto, y ahora tienes ese producto punto que es lo que nosotros teníamos, W, como teníamos en el ejemplo del perceptrón, es la W1 por la X1, la W12 por la X12, y así, este es el producto punto hacia adelante, ¿no? O la convolución. Saco la derivada de cada uno de ellos y la agrego. En vez de que ahora tenga la W, va a ser la derivada de esa W. Entonces va a ser X de 1 por la derivada en ese término, X12 por la derivada de ese término. Y esto lo voy a estar haciendo hacia atrás, ¿no? Cómo va a ir cambiando poco a poquito. En este caso, nuevamente tenía un código acá, que son de los que les envié. Quisiéramos el ejemplo, pero por el tiempo no me voy a envolver mucho en eso. Este es del MNIST, el ejemplo básico que se les va a dar en el link. Y las diferentes estructuras. Bueno, estas son las redes neuronales.
Eh, Me gustaría hacer mención de que el kernel, que es este que estamos viendo acá, si se dan cuenta, el kernel, ya esto es para finalizar, el kernel o los filtros resultan ser los pesos de la imagen. Se dan cuenta acá, tienes el X1, X12, X13, el kernel va a ser el W1, W12, W21. Cuando haces la multiplicación para tu nueva imagen, te queda una nueva imagen que se multiplicó por el kernel. Entonces, el kernel que ustedes digan, ustedes, ¿cómo funciona en el algoritmo de una red neuronal? Una convolution neural network. El kernel se inicializa en valores random, ceros, 1, lo inicializa random. Entonces, la primera iteración te va a sacar el kernel pura basura. Porque son los pesos iniciales que tiene cada neurona. Una vez que hagas la primera ronda de backpropagation, el kernel es el que se está modificando. Y entonces, lo que tú estás modificando en el kernel son los pesos que representan cada neurona. Y los pesos que se van a ir modificando son los que se van a ir adaptando para darle impulso a cada una de las entradas. Ahora ven, por eso quería recalcar la importancia de entender el perceptrón. Porque si una vez que tienes el perceptrón, cómo va funcionando esa entrada con esa multiplicación de peso, lo puedes ir adaptando como tú quieras. Se dan cuenta acá ya lo adaptaron, que el peso no sea como una unión en el nodo, sino que sea una matriz que al fin y al cabo me va a representar una característica relevante en esa imagen. Entonces, aquí el kernel son los pesos de cada perceptrón. ¿Ok? Y bueno, si no quedan más dudas, pues es todo de mi parte, ¿no? Le completaría a Alberto esta presentación para que puedan acceder a los links y tengan ahí el material cuando lo quieran repasar y todo eso. Pues muchas gracias. Yo tengo una última pregunta, Ángel. Claro, claro. ¿Cómo se incorporan los filtros específicos para detectar un objeto en particular, por ejemplo, en una estructura de transfer learning? Estructura de transfer learning. Por ejemplo, si tú vas a pasar información en las primeras capas, ahí ya no tienes esto de... Lo que tú estás pasando son los pesos. ¿Me explico? Entonces, lo que tú haces en el transfer learning, literal, copy-pasteas la misma estructura, pero ya no la entrenas. Entonces, los pesos ya están entrenados, ya están adaptados, los pesos ya los entrenaste previamente. Entonces, simplemente es un juego de matrices, ¿no? Tienes una matriz ahí que representa cada peso y ya nada más lo vas a estar pasando, no, así se incorpora en una estructura de transfer learning. Son pesos que ya están predeterminados, en pocas palabras ya son kernels que ya se adaptaron y no van a cambiar. En el momento de que cuando tú vuelvas a entrenar esa red, esa parte de la estructura que tú transferiste no se entrena, solo se entrena la última capa con los pesos con los pesos que tú pasaste y se van a entrenar las nuevas capas. O sea, ya, obviamente, pues, si en las nuevas capas tú pones pesos, pues se van a entrenar como al inicio, ¿no? Van a estar en run de manera aleatoria y se van a ir adaptando con el backpropagation. Pero el backpropagation no va a llegar a la parte que transferiste. Es como que como una, como un empate que hiciste en el cual no puede pasar, pero no puede ir nada hacia atrás. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, preguntan también. Sí, a Camilo le quedó claro. ¿Qué te parece el curso de Andrew Ng en Coursera? El curso de Andrew lo tomé, wow, cuando estaba, apenas ni había entrado a la maestría y empecé a tomar ese curso, la verdad, es muy bueno, pero si no tienes el conocimiento básico de al menos la regresión logística, sí se te va a hacer un poquito pesadito, ¿no? No, está muy bueno el curso. Pero te digo, si no tienes los conceptos básicos de la regresión logística, la regresión lineal, perdón, y no tienes un background un poquito de matemáticas discretas, sí se te pueden complicar las tecnologías, vas a ver ecuaciones que te van a dar miedo, ¿no? Pero si traes un background un poquito de eso, o simplemente te pones a leer y sigues bien el curso, es de los mejores cursos que hay, es bastante bueno. ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy interesante, Ángel. Muy interesante tu ponencia. Muchas gracias por compartir.
No, 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 para nada, cuando gusten, igual, pues, para mí es un gusto. Sí, muchas gracias, Ángel. De verdad, muy interesante la ponencia y muy útil para clarificar muchos conceptos con respecto a las redes neuronales convolucionales. Pues sí, Eh, ajá, te escucho. no, no, era solamente eso. Ah, pues sí, mi idea aquí era nada más que, pues siempre que utilicemos algún tipo de algoritmo, entendamos bien, ya sean redes neuronales o cualquier otro tipo de algoritmo de inteligencia artificial, pues entendamos bien el concepto de la caja negra que estamos utilizando, porque para que podamos darle un mejor uso, ¿no? Podamos adaptarlo de manera más ad hoc a lo que estamos haciendo y le podamos sacar el mejor potencial. Ángel, una última pregunta, Claro. ya muy personal. Una pregunta, de los proyectos para Deep Learning, ¿cuál es el que prefieres? ¿TensorFlow o PyTorch? Ah, ok, ya, utilizo los dos. Es que ¿Sí? sí, empecé con TensorFlow, pero luego que iba como que igual agregando código, vi que empezaron a implementar mucho en PyTorch. Y dije, pues, ni modo, tienes que adaptar. Sí, de los dos. Pero eso sí, de plano, si van a utilizar Deep Learning o cualquier tipo de redes neuronales, vayan a decirnos la idea que van a estar en Python, ¿no? Digo, por si hay alguien que ha utilizado MATLAB y todo eso, es Python, bueno, o todas las librerías en Python y con TensorFlow y todo eso, la verdad te dan mucha facilidad y hay muchos tutoriales, ejemplos, material. La mayoría está en Python, entonces, o PyTorch, como quieran ver. Pero sí, es algo que mejor apunten para ahí, ¿no? Ok, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Ah, pues, no sé si tengan algo más. Ya si no hay más preguntas, entonces damos por finalizar la charla. De nuevo, Ángel, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de nuevo en el semillero en alguna futura ocasión y nada, muy feliz día. No, gracias a ustedes y pues, estamos en contacto. Listo, Ángel. Hasta luego. Cuídate Hasta mucho. luego. Buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego.